Estamos de regreso en M Show Noticias. Vamos a arrancar este bloque, por supuesto, recibiendo a Javi Ponzo en nuestros estudios. ¿Cómo estás, va? Javi? ¿Bien? Muy bien. Día de ¿Cuántas cine. novedades tenemos hoy? Sí, al fin. Sí, hay varias novedades, pero nos metemos primero, si te parece, en una película nacional dirigida por Agustina Macri. Estamos hablando de Soledad. La película que tiene que ver con el mundo de esta chica, Soledad Rosas, que fue una figura del anarquismo en Italia con tan solo 23 años. La historia justamente arranca con el final, estamos hablando de Soledad, esta película de cine nacional, y después arranca y se va para atrás y te empiezan a contar la historia de esta chica que, a ver, los padres, queriendo de alguna forma sacarla de Buenos Aires, la invitan con un viaje, con un ticket para ir a Europa, a vivir otras experiencias, y se termina enamorando de un personaje y entrando también en este mundo de la anarquía en Italia. Una película interesante, a ver, que está muy cortada, viste esas películas que siempre les digo, por ahí muy festivalera, tiene momentos en donde se torna todo un poquito más lento, pero la verdad que de la parte de dirección a mí me gustó mucho, está muy bien dirigido, los actores, lo que hace Vera Spinetta, que es la protagonista, quien interpreta a Soledad, la verdad que es digno de ir a ver al cine, pero una película, como les decía, intensa, con sus momentos y con algunas escenas que sí son para subrayar. Hay una escena en una morgue pero muy interesante, que resume mucho de lo que tiene que ver con el amor, con el romance dentro de esta película, que va por otro lado. No es una película de romance, está basada en el libro de Martín Caparrós, que él investigó absolutamente todo con la familia y demás, pero en serio una película interesante, más, entre comillas, más política, ¿viste? Va por otro lado. Una película distinta, se puede decir, exactamente, ¿no? es distinta, la fotografía es impecable, pero como te decía, a mí me sorprendió mucho la dirección, sobre todo la dirección de actores, porque uno conoce a Vera Spinetta y nada tiene que ver Vera Spinetta con el personaje. Ahí hay una interpretación, ahí hay ensayo, ahí hay pedido de la directora, y eso me parece muy interesante. También está Giulio, no me acuerdo el apellido, porque es un actor italiano que le va muy bien en Italia, es un actor de comedia musical que vino a la Argentina y estuve charlando con ellos, con Agustina Macri y con los actores. ¿Querés que veamos? Por supuesto, vamos a verlo. Lo tengo. La película estrena dentro de muy poquitos días, horas sobre todo, y estoy con el elenco, la directora. Felicitaciones, porque es una peli muy interesante que hay que ver. Son esas películas que hay que ver. Las actuaciones son impecables, la dirección, bueno, muchas flores. Felicitaciones por la peli. Y quiero arrancar por Agus, sobre todo preguntarte, ¿cuál fue el primer contacto con la historia de Soledad? ¿En qué momento te apareció? ¿En qué momento te cruzaste con esta historia y dijiste, quiero de alguna forma contarlo así? Fue hace 3 años, digamos, estaba laburando en Alemania en el rodaje de una película americana y llegó una amiga bastante fascinada con la historia. En verdad su hermana estaba más fascinada con la historia, que también se llama Soledad, y me dijo, tenés que leer esta historia, Martín Caparrós escribió un libro, te va a gustar. Y empecé a leer y fue como eso, como amor a primera vista. Fue como, me fascinó, como que empecé a viajar y no me pude bajar más. Y hablando de los personajes, Vera, me quedé sorprendido con lo que haces en la película. Mucho tiene que ver, por supuesto, con la directora, que seguramente te encaminó, pero también para vos fue el primer contacto, la historia de Soledad, con la película. ¿Habías leído el libro? ¿Cómo hiciste para armar este personaje? ¿Tuviste posibilidad de hablar con familiares? No sé cómo lo abordaste. Bueno, en un principio sí conocía la historia de Soledad porque había leído unos artículos en internet de esas cosas que te llegan y te metes para leer. Y bueno, la construcción del personaje tuvo muchas etapas. En principio como algo muy introspectivo, más de bucear como en las emociones. Después con Agustina, junto con Francisca Ure también, que fue la coach, mi coach acá. Hicimos un laburo más técnico y de las curvas dramáticas y de encontrar los momentos de quiebre de Sole, porque Sole es muchas soles en la película, va como conquistándose a ella misma. Descubrió la historia gracias a Agustina y después comenzó una sorta de viaje attraverso lo que Edoardo Massari
pasó nella sua vida, primero que lo conocimos en la película, que es un momento a la fin. Entonces puedo decir que la primera cosa fue de diventare il cuerpo e il sangue di Edoardo Massari. Él era vegano, no bebeva alcohol, no café, porque necesitaba que estar consciente, siempre. La directora, escena más complicada del otro lado ahora, detrás del foco. No, lo raro de todo es que siento que las escenas que uno cree que para mí iban a ser más difíciles, para mí fueron las más fáciles. Para mí era un desafío como directora no solamente hacer esta película, sino en mi laburo con los actores poder darles todo el tiempo una herramienta. Es un proceso creativo que para mí sí o sí tiene que estar basado en la libertad y sí o sí tiene que estar basado en la libertad creativa. Yo los convoco para hacer esto y ante todo yo tengo que elegir y confiar en lo que ellos tienen para darme. Yo como directora puedo haber escrito algo, puedo decir lo que yo más o menos creo, pero si ellos como artistas no vienen, yo no les doy el espacio para que ellos puedan expresarse desde ese lugar, me parece que es un error que comete uno como director. Sole, Sole non è un gioco, eh? Se tu stai qui con me, c'è solo la guerra. Muy lindas las entrevistas, me encantó y seguimos con el cine nacional ahora. Seguimos con el cine nacional porque Viaje Inesperado también es una película que se estrena el día de hoy de Juan José Yusid, un director que venimos viendo varias películas. En esta oportunidad nos metemos en el mundo de Pablo, interpretado por Pablo Rago también. Es un papá que está bastante alejado de su hijo y la mamá de este chico, de este personaje llamado Andrés, que está interpretado por Tomás Wicks, tiene un temita en el colegio. Entonces Cecilia Dopazo, que interpreta a la mamá, están separados, lo llama y le dice: mira, venite para Buenos Aires porque yo no puedo más, este pibe no da para más, hace algo, sos el padre. Se le descontroló todo. Exactamente, él viviendo en Sao Paulo. En Río de Janeiro, perdón, en Río de Janeiro, porque se ve Pau de Azúcar y demás en las imágenes. Es una coproducción con Brasil, no era Sao Paulo. Vuelve a Buenos Aires y él decide conectarse o reconectarse con su hijo llevándoselo a Bolívar, su ciudad natal. Y ahí empieza la película, sobre todo porque es una road movie, y empieza esta conexión o no conexión con su hijo porque hay bullying de por medio, hay violencia también de por medio, y se pone, la verdad, que interesante. Lo más destacable de la película, lo que hace Pablo Rago, temáticas actuales y el trabajo de Pablo Rago y de Tomás Wicks, la verdad, vale la pena verla. Muy bueno lo que me decís. También está Cecilia Dopazo. También está Cecilia Dopazo. ¿Qué papel hace ella? Hace de la mamá. Sí, ellos están separados, claro. La ex mujer, exactamente. Oh, qué linda película, bueno, no perdérsela. ¿Qué más tenemos? Y tenemos una de ciencia ficción, El Depredador. Señores, la cuarta entrega de esta película. ¿La cuarta? Sí, Wow. Cuarta entrega, que no sé para qué la siguen haciendo, pero tiene que ver con... todo. Sí, ya está. Tiene que ver con lo que sucedió en 1987 con la película Depredador con Arnold Schwarzenegger. No van a encontrarse con nada de eso, pero, a ver, para los amantes de la ciencia ficción seguramente van a ir a verla, van a encontrarse con un depredador gigante. Ahí estamos viendo las imágenes porque cae algo en el medio de un bosque y uno de los personajes que están ahí se llevan una máscara y qué sé yo, y ahí comienza la conexión con Depredador. A ver, tiene algunos momentos de acción, tiene dos momentos interesantes en un micro y también en el bosque, que es lo más resaltable, pero después... Sí, después hay mucho gore, hay mucha muerte, hay mucho de lo que estamos acostumbrados con este personaje. Pero, y te cuento más, el director de la película es el mismo que hizo Iron Man 3. Ok, así que, para destacar, digamos. Sí, para destacar, sí. Bueno, ponele. Bueno, Javi, muchísimas gracias. Seguimos con el resto de los estrenos, ¿te parece? Dale. Vamos, por favor. La casa con un reloj en sus paredes. En este film de terror, Luis es un huérfano que se muda a la casa de su tío, en donde todo parece normal, pero se esconden muchos secretos. El extraño tic-tac de un reloj inquieta al pequeño, lo que lo lleva a intentar descubrir los misterios ocultos. Historias de Ultratumba es otra película de terror en donde el escéptico profesor Philip Goodman se embarca en una misión cuando se topa con un archivo perdido desde hace tiempo y que contiene detalles de 3 casos inexplicables de fantasmas.
Princesita, inspirada en hechos reales, en este drama, Tamara, de 11 años, vive en una secta que está regida por reglas y creencias de Miguel, su líder, quien le impone un destino a la niña: procrear junto a él a su sucesor. Pero ella se enamora de un compañero. Va a sentir como un viento en la cara, como lluvia en la espalda. 1945 es un drama húngaro en el que los habitantes de un pueblo, un sofocante día de agosto de ese año, se preparan para la boda del hijo del funcionario del municipio, mientras dos judíos ortodoxos llegan a la estación del tren del pueblo con unas misteriosas cajas que desencadenan una sucesión de miedos y especulaciones. Pasamos a la nacional. Amor urgente. En esta película de romance, Agustina, de 15 años, se muda a un pueblo con su mamá. Allí conoce a Pedro, de su misma edad. Él se enamora de ella instantáneamente y hará todo en su poder para conquistarla, aunque ella no quiera un novio. Estuve charlando con mis amigas y te voy a dar otra oportunidad. Muchísimas gracias, Javi, como siempre. Esto ha sido todos los estrenos. ¿Cuál ya viste todas vos? La Ya mayoría. las vi, ¿Cuál sí. recomendás para ver este fin de? Y Soledad es interesante y Viaje inesperado. Vamos con el cine nacional. Vamos con eso. Sí, total. Gracias, como siempre, por estar a vos ahí por del otro lado. Llega el momento de despedirnos. Nos vamos con el último videoclip de Chano, El Susto. Nos vemos mañana aquí 12:30 en vivo. Chao. Gracias.